Por favor, señor, cásate con mi madre. Es todo lo que me queda, le rogó la mendiga al millonario. Puedes casarte con mi madre. Las palabras salieron de la boca de Lucía como un disparo. El hombre del traje se quedó paralizado, con la taza de café a medio camino de los labios. En el pequeño café, las conversaciones cesaron. Todas las miradas se dirigieron a la mesa del rincón, donde estaba sentada una niña de 7 años, con una hoja de papel arrugada temblando en sus manos. Carlos bajó lentamente su taza. Miró a la niña con los ojos llenos de lágrimas, pero con la barbilla alzada con determinación. Disculpe, preguntó sin estar seguro de haber escuchado correctamente. ¿Puede casarse con mi madre? Repitió Lucía, esta vez más alto, con voz firme y tranquila. Necesitamos a alguien que se case con ella. Desde detrás de la barra, María dejó caer el plato que estaba secando. El cristal roto se estrelló contra el suelo con un rayo, y todos se giraron hacia ella. Su rostro palideció y sus ojos estaban abiertos de par en par por el terror. Lucía, ven aquí inmediatamente. Gritó María, pero su voz se quebró a mitad de la frase. La niña no se movió. Se quedó junto a la mesa de Carlos, con los brazos extendidos, ofreciéndole el periódico. Aquí, está escrito, dijo. Lo que necesitas saber. Mi madre dice que si no encuentra a alguien que se case con ella, nos enviarán muy, muy lejos. Carlos tomó el papel. Estaba garabateado con una letra infantil y desordenada, lleno de faltas de ortografía, pero el mensaje era inconfundible. Busco urgentemente un marido para mi madre. Somos buena gente. Lucía, por favor, María se apresuró a acercarse, tropezando con las sillas. Déjenlo en paz. Vámonos a casa. No. Gritó Lucía, agarrándose a la mesa. Dijiste que teníamos que encontrar a alguien. Dijiste que era la única solución. María agarró el brazo de su hija, pero la niña se negó a moverse. Se ve bien, dijo Lucía, señalando a Carlos. Lleva traje, como los hombres importantes. Y no gritó cuando se lo pedí. Carlos se levantó lentamente de su silla. Era un hombre alto, de unos 35 años, con el pelo negro bien peinado y ojos que habían visto muchos problemas, pero nada como esto. Escucha, pequeña, comenzó suavemente. Me llamo Lucía, interrumpió. Y ella es María. Trabajamos aquí todos los días. Mi madre hace el mejor café de toda la calle. María finalmente logró levantar a su hija, aunque Lucía pateaba y se retorcía en sus brazos. Lo siento mucho, señor, susurró María, sin mirar a Carlos a los ojos. Mi hija no sabe lo que dice. Por favor, olvídalo. Sé lo que digo. Gritó Lucía. Lloraste anoche. Dijiste que si no encontrábamos a nadie, Raúl cumpliría su promesa. Al mencionar el nombre de Raúl, María palideció aún más. Miró hacia la puerta del café, como si esperara que alguien entrara. Cállate, Lucía, por favor, cállate, susurró María. Carlos vio sus manos temblar mientras cargaba a su hija. Vio sus profundas ojeras, como se estremecía cada vez que alguien alzaba la voz. Vio la desesperación en los ojos de Lucía, la desesperación nacida de un plan nacido de la inocencia y el miedo. ¿Es Raúl tu padre?, preguntó Carlos suavemente. Lucía no respondió de inmediato. Es el novio de mi madre, pero es malo. Muy malo. Lucía, basta. Dijo María con firmeza, apretando con más fuerza el brazo de su hija. Por favor, señor, olvídelo. Mi hija tiene una imaginación muy viva. Carlos dobló el billete y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. ¿Cómo te llamas?, le preguntó a María. Por primera vez, ella lo miró directamente a los ojos, ojos cansados y asustados. María, susurró. Pero no importa. Vámonos, Lucía. ¿Trabajas aquí todos los días?, preguntó Carlos. Sí. Nos vemos pronto, dijo con calma. Y quizás la próxima vez, podamos hablar. María no respondió. Salió del café, llevando a Lucía, que gritaba, hasta la puerta, que se cerró de golpe tras ellas. Carlos permaneció en su mesa, consciente de que todos lo seguían mirando.
Metió la mano en el bolsillo y palpó el papel arrugado. Las palabras de Lucía resonaron en su cabeza. Necesitamos a alguien que se case con ella. Pagó su café, dejó una generosa propina y salió de la cafetería. Pero mientras caminaba hacia su coche, no pudo evitar pensar en los ojos aterrorizados de María, o en la desesperación inquebrantable de una niña de 7 años. Carlos apenas durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Lucía, rogándole que se casara con su madre. Al amanecer, se levantó y tomó una decisión, una primera. Iba a investigar a 2 desconocidos que habían revolucionado su mundo en menos de 5 minutos. Cuando subió a su coche, le dijo a su chofer: Miguel, necesito que encuentres algo para mí. Miguel, que lo conocía desde hacía más de una década, lo comprendió inmediatamente. ¿Qué necesitas, jefe? Hay una mujer que trabaja en el café de la calle Morelos. Se llama María. Tiene una hija de unos 7 años. Quiero saberlo todo sobre ellas. Miguel frunció el ceño. ¿Todo? Todo es legal: dónde viven, con quién viven, lo que puedas averiguar. Pero no causes problemas. Ese día, Carlos intentó concentrarse en su trabajo. Tenía 3 reuniones importantes y una presentación para inversores estadounidenses. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez al café, y a la cara de miedo de María. A las 6 de la tarde, Miguel tocó a la puerta de su oficina. Tengo lo que me pidió, jefe. Pero no le va a gustar. Carlos dejó los papeles que estaba examinando. Dime. María González, 28 años. Llegó del sur hace 3 años con su hija. Es indocumentada. Trabaja en la cafetería por la mañana y limpia por la tarde. Viven en un pequeño apartamento en el barrio de San Rafael con un hombre llamado Raúl Mendoza. ¿Y él? Miguel abre su cuaderno. Raúl Mendoza. 35 años. Antecedentes penales por violencia doméstica. 2 condenas de prisión. Sus vecinos dicen que grita mucho. Su hija suele llegar tarde a la escuela. Carlos sintió que se le apretaba un nudo en el estómago. ¿Y su escuela? La maestra dice que Lucía llega a clase con moretones. Sus explicaciones sobre cómo se los hizo no cuadran. ¿Y María? Un vecino la vio llorar en el jardín varias veces. Otro afirma que Raúl la amenaza con denunciarla a inmigración si alguna vez intenta irse. Carlos se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la ciudad. Su vida había sido ordenada, exitosa, sencilla. Hasta que una niña lo cambió todo aquella mañana. ¿Algo más? Miguel asintió. Los vecinos dicen que anoche hubo una pelea. Fue muy ruidosa. Se rompieron cosas. La niña salió en pijama y se quedó en el patio hasta que se calmó la situación. Carlos cerró los ojos. Ahora todo tenía sentido. Lucía no había venido al café con esa palabra como parte de un juego infantil. Era el grito desesperado de un niño que había visto demasiado. Gracias, Miguel. Puedes irte. ¿Qué vas a hacer, jefe? Carlos no contestó, al menos no hasta que Miguel se fue. Entonces cogió el teléfono e hizo una llamada. ¿Señor Herrera? Soy Carlos Mendoza. Tengo una pregunta para usted sobre inmigración. Mientras tanto, en el pequeño apartamento de San Rafael, María barría los platos rotos de la noche anterior. Lucía estaba sentada en el sofá, mirando la televisión a un volumen apenas audible. ¿Por qué le dijiste eso al vendedor de café?, preguntó María, por lo que parecía la 10ª vez. Porque dijiste que necesitábamos ayuda, respondió Lucía con los ojos fijos en la pantalla. No dije eso. Sí, lo hiciste. Anoche. Creíste que estaba dormido, pero te oí hablando con Carmen. Dijiste que solo el matrimonio podría salvarnos. María se quedó helada. Carmen era su única amiga, la única que lo sabía todo. No deberías haber escuchado esta conversación. Pero lo oí, dijo Lucía, volviéndose hacia su madre. Y por eso busqué a alguien que se casara contigo. Lucía, así no funciona. No puedes proponerle matrimonio a desconocidos. ¿Por qué no? Parecía simpático. No como Raúl.
María se sentó al lado de su hija. ¿Dónde está Raúl ahora? Se fue temprano. Dijo que tenía algo importante que hacer. María sintió un escalofrío frío recorrer su columna. Cuando Raúl hablaba de asuntos importantes, generalmente significaba problemas. Para ella. Lucía, ¿crees que el señor del café nos ayudará? No, mi amor. La gente como él no ayuda a la gente como nosotros. ¿Para qué? Porque así es el mundo. Lucía guardó silencio un momento y luego preguntó en voz baja, ¿qué pasa si le vuelvo a preguntar? No, dijo María con firmeza. No lo molestes más. ¿Me entiendes? Sí, mamá. Pero mientras María volvía a limpiar la cocina, los pensamientos de Lucía se posaron en el hombre del traje. Él la había escuchado. No le había gritado, ni se había reído, ni le había dicho que se fuera. En un mundo donde la mayoría de los adultos parecían enojados o asustados, él era diferente. Y Lucía había aprendido algo importante: cuando encuentras algo diferente, algo amable en un mundo que no lo es, no lo dejas ir tan fácilmente. Carlos llegó al café a la mañana siguiente a las 8 en punto. María limpiaba las mesas con un gesto lento y mecánico. Su rostro delataba las señales de una noche de insomnio. Al verlo entrar, se le tensaron los hombros. Hola, dijo Carlos, sentándose en la misma mesa que el día anterior. Hola, respondió María sin mirarlo. ¿Qué te gustaría? Un café, y hablamos. María dejó de limpiar la mesa. No tengo nada que decirte. Creo que sí. Carlos sacó un papel arrugado de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. María lo miró como si fuera un objeto peligroso, una bomba a punto de explotar. Mi hija es solo una niña, dijo. No sabe de lo que habla. Sé lo de Raúl, dijo Carlos sin rodeos. María dejó caer el trapo que sostenía. Se quedó allí, con los ojos abiertos. No sé de qué estás hablando. Sé que no tienes papeles. Sé que te amenaza con denunciarte. Sé que está golpeando a Lucía. No sabes nada. María recogió el trapo del suelo con manos temblorosas. Y aunque lo hicieras, no es tu problema. Quiero ayudarte. María soltó una risa amarga y sin alegría. ¿Ayudarme? ¿Por qué? ¿Porque te da pena? No. Porque tu hija tuvo el valor de pedir ayuda. Y porque nadie debería vivir con miedo. María se acercó a la mesa. Su voz se convirtió en un susurro. ¿Qué quieres de mí? Nada. Todo el mundo quiere algo. Carlos la miró a los ojos, fijos y sinceros. Conozco abogados especializados en inmigración. Puedo conseguirte asistencia legal. Puedo asegurarme de que Raúl salga de tu vida para siempre. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. María retrocedió. No te creo. ¿Por qué no? Porque los hombres como tú no ayudan a las mujeres como yo a menos que quieran algo. Carlos se levantó lentamente de su silla. ¿Qué clase de hombre crees que soy? ¿Uno de esos que tienen dinero y poder y creen que eso les da derecho a todo? Estás equivocado. María se cruzó de brazos. Dime, ¿qué estás haciendo? ¿En realidad querer? Carlos guardó silencio un momento. En realidad, no estaba del todo seguro. Lo único que sabía era que no podía olvidar el rostro de Lucía, su voz pidiéndole que ayudara a su madre. Quiero que tú y tu hija estéis a salvo. ¿Para qué? Porque es lo correcto. María lo observó con atención. En sus ojos, Carlos vio el reflejo de años de traición, promesas hechas e incumplidas, hombres que decían una cosa y hacían otra. No necesito tu ayuda, dijo finalmente. Creo que sí. Y creo que estás equivocado. María se dio la espalda y volvió a limpiar las mesas. Carlos entendió. La conversación había terminado. Dejó dinero sobre la mesa y se fue, pero no se rindió. Durante las siguientes 2 semanas, Carlos vino al café todos los días. Pedía su café, leía el periódico y trabajaba tranquilamente en su portátil. Nunca se acercó a María ni la presionó. Pero siempre estuvo ahí. Lucía comenzó a escabullirse hacia su mesa cuando su madre no estaba mirando.
Ella le contó sobre su escuela, le hizo preguntas sobre su trabajo y con orgullo le mostró sus dibujos. ¿Sabes que no debes hablar conmigo?, preguntó Carlos un día. Lo sé, dijo Lucía. Dice que no debería molestarte. No me estás molestando. ¿En realidad? En realidad. Lucía sonrió. Era la primera sonrisa sincera que Carlos le veía. ¿Aún quieres ayudarnos? Carlos miró hacia la barra, donde María los observaba con la preocupación grabada en su rostro. Sí. Pero tu madre también debe querer ayuda. Ella tiene miedo. ¿Qué? Todo. Raúl. Tu despido. Tu parecido con otros hombres. ¿Qué otros hombres? Lucía se encogió de hombros. Esos que prometen cosas y luego desaparecen. Carlos entendió. María no era solo una mujer indocumentada que huía de un hombre abusivo. Era una mujer que había aprendido a las malas a desconfiar de las promesas de desconocidos. Esa noche, Carlos recibió una llamada de su amigo Miguel. Hay un problema. Raúl se enteró de que estabas haciendo preguntas sobre María. Está furioso. Los vecinos dicen que anoche hubo otra pelea. Menuda pelea. Carlos sintió que la sangre le abandonaba el rostro. ¿Está bien? No lo sé. Ella no vino a trabajar hoy. Carlos colgó y cogió las llaves del coche. Estaba deseando que María le pidiera ayuda. Las cosas habían empeorado y era demasiado tarde para prestar atención. Mientras caminaba por las calles hacia el barrio de San Rafael, su mente corría. Había aprendido algo durante las últimas semanas. A veces ayudar a alguien significaba ignorar lo que decía que quería. Que las personas que más necesitaban ayuda eran a menudo las que se resistían a ella. Y esta niña de 7 años había visto la verdad antes que nadie. A veces, el matrimonio puede salvar vidas. No un matrimonio basado en el amor, sino un matrimonio usado como herramienta, como escudo, la única protección restante para dos personas sin otra opción. Encontró a María sentada en las escaleras de su apartamento. Tenía un ojo morado y el labio partido. Lucía estaba a su lado, agarrando una muñeca rota. ¿Dónde está Raúl?, preguntó Carlos. Se fue, respondió María sin levantar la vista. Dijo que iba a volver a inmigración. ¿Cuándo? No lo sé. Quizás hoy, quizás mañana. Carlos se sentó a su lado. ¿Qué pasó? Alguien le dijo que estabas haciendo preguntas sobre mí. Se enojó. Dijo que les había dado ideas a otros hombres. Lucía se acercó. Le pegaba mucho a mi madre, dijo. Y me rompió la muñeca. Porque hablé contigo. Carlos apretó los puños, la furia le subía al pecho. Pero intentó mantener la calma. María, debemos actuar. ¿Ahora? María finalmente lo miró. No necesitas nada, necesita. Lucía necesita. Puedes irte cuando quieras. Tienes razón. Pero no me voy. ¿Por qué no? Porque tu hija me propuso matrimonio. Y creo que es una buena idea. Mary se levanta de golpe. ¿Estás loca? Pienso con claridad. Por primera vez en mucho tiempo. No necesitas un marido, necesitas protección. Necesitas un estatus legal. Necesitas que Raúl se vaya. Para siempre. ¿Y qué es tu necesidad? Carlos se detuvo. Necesito hacer algo bueno. Por una vez en mi vida. María soltó otra risa amarga. Esa no es razón para casarse. ¿Cuál es una buena razón? Amor, pasión, hermosas promesas. Sí. ¿Y a ti cómo te fue? María no respondió. Carlos se acercó. Te ofrezco un trato. Un matrimonio legal. Nada más. Tú recibes tus papeles. Yo tengo la tranquilidad de saber que hice lo correcto. Nadie le debe nada a nadie. Y luego, si quieres seguir casado, seguimos casados. Si no, nos divorciamos. Pero mientras tanto, nadie puede desalojarte. Nadie puede tocarte. Lucía se eleva. Mamá, di que sí. Lucía,
Los adultos no se casan por conveniencia. ¿Por qué no?, preguntó la niña. Si ambos ganan, ¿por qué no? Carlos sonrió. Tu hija es más inteligente que nosotros dos juntos. María se acercó a la ventana y miró la calle vacía. ¿Qué esperas de mí? Nada. Bueno, ¿qué? Que a veces aparezcas conmigo en público. Que nos comportemos como pareja cuando sea necesario. Y que en privado, cada uno viva su vida por separado. María se dio la vuelta. ¿No quieres otras cosas? Carlos entendió lo que ella quería decir. No. Este matrimonio sería solo en el papel. ¿Por cuánto tiempo? Todo el tiempo que necesites. 6 meses. 1 año. 2. Lo que sea necesario. ¿Qué pasaría si conocieras a otra persona? Luego lo discutimos. Encontramos una solución. María miró a Lucía, que los observaba con ojos grandes y esperanzados. ¿Y si sale mal, y si empeora? Ella permaneció en silencio durante mucho tiempo. Entonces finalmente ella habló. Si hacemos esto, tengo condiciones. Dime. Nada de sexo. Nada de amor falso. Nada de promesas románticas que no cumplirás. Está bien. Voy a seguir trabajando. No quiero que me apoyes. Perfecto. ¿Qué pasaría si en cualquier momento? Siento que me está faltando el respeto, se acabó, dijo María con voz temblorosa. Entendido, respondió Carlos, extendiendo la mano. Trato hecho. María le estrechó la mano, sellando el trato. Lucía, de pie cerca, aplaudió. Era oficial. Ya eran pareja, aunque María aún no había sentido del todo el peso del momento. Carlos explicó, significa que nos casamos para que tu madre pueda conseguir los papeles. María dudó, aún asimilando sus palabras. Pero no estamos juntos, protestó. Carlos y María intercambiaron una mirada. ¿Pero van a vivir juntos?, preguntó Lucía. No habían pensado en eso. María sonrió y respondió, ya veremos. 3 días después, comparecieron ante un juez del registro civil. María llevaba un sencillo vestido azul comprado en el mercado. Carlos, por su parte, llevaba el mismo traje que usaba para ir a trabajar, un atuendo poco común para una boda. No hubo flores, ni anillos de boda, ni invitados. Solo Lucía, elegida como testigo, no dejó de sonreír. ¿Acepta usted a Carlos Mendoza como su marido?, le preguntó el juez a María. Sí. El juez se volvió hacia Carlos. ¿Acepta a María González como esposa? Carlos asintió con firmeza, sí, lo hago. Los declaro marido y mujer, declaró el juez. No hubo beso, solo un apretón de manos. Lucía, sin embargo, pudo contener su alegría y exclamó, ¡felicidades! Al salir del registro civil, María se volvió hacia Carlos con voz suave y agradecida. Gracias. Muchísimas gracias. Carlos la miró con un toque de sinceridad en los ojos. ¿Por qué me das las gracias? Porque me diste la oportunidad de ser mejor persona de lo que era ayer. María no respondió de inmediato, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió un atisbo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, todo estaría bien. La luna de miel duró exactamente 2 semanas. Carlos había alquilado un apartamento pequeño y cómodo para María y Lucía. No era lujoso, María había insistido en que no quería sentirse como una mantenida, pero era un buen comienzo. Todas las mañanas, Carlos llevaba a Lucía al colegio. Los domingos, compartían las comidas y, si era necesario, se presentaban en público como familia. Todo iba bien hasta que Raúl decidió tomar acción. ¿Señora Mendoza? La voz en la puerta sobresaltó a María. Se tensó. Aún no se había acostumbrado al sonido de su nuevo apellido. Sí, soy yo. Soy la agente Patricia Ruiz de Servicios de Inmigración. Necesito hablar con usted. Detrás de ella había un joven con una carpeta llena de papeles. El corazón de María dio un vuelco. ¿Qué necesitas? Recibimos una denuncia sobre su matrimonio, explicó el agente. Alguien afirma que fue un matrimonio de conveniencia.
María sintió que una oleada de pánico la invadía, pero intentó mantener la compostura. No entiendo. ¿Podemos entrar? Tenemos algunas preguntas. De mala gana, María los dejó entrar. Lucía estaba en la escuela, así que al menos no tenía que presenciar esto. ¿Cuánto tiempo conoció a su marido antes de casarse?, preguntó el oficial. Unas semanas, respondió María con voz temblorosa. ¿Dónde se conocieron? En el café donde trabajo. Me cortejó. El joven hizo una pausa y garabateó en su cuaderno. ¿Viven juntos? ¿Duermen en la misma cama? La cara de María se puso roja. Es muy personal, susurró. El agente, imperturbable, respondió, esa es una pregunta común, señora. Los matrimonios reales comparten la misma cama. María dudó. A veces, admitió. Mi marido ronca mucho. A veces duermo en el sofá. El agente y el hombre intercambiaron una mirada. Necesitamos hablar con su marido, dijo el agente. ¿Sabes dónde trabaja? Sí, claro, respondió María rápidamente, antes de quedarse sin aliento. Tiene un negocio. ¿Qué tipo de negocio? Negocios, respondió ella, sin estar segura de los detalles. Asuntos importantes. El joven escribió algo en su cuaderno. ¿Cuál es la comida favorita de su marido?, insistió el agente. María sintió que el pánico la invadía. No lo sabía. Le gusta todo, soltó. No es exigente. ¿Cuándo es el cumpleaños de tu marido? María se quedó paralizada. Nunca le había preguntado a Carlos cuándo era su cumpleaños. En marzo, respondió, esperando que fuera suficiente. ¿Qué día de marzo?, preguntó el oficial. El día 15. Los agentes intercambiaron una mirada. La persona que presentó la denuncia afirma que su matrimonio es falso. Dicen que le propuso matrimonio a su esposo para obtener los papeles. A María se le encogió el corazón. Sabía exactamente quién era, pero no se atrevía a pronunciar el nombre de Raúl. No lo sé, dijo, negando con la cabeza. Quizás alguien celoso. ¿Celoso de qué? De que seas feliz. Sí, respondió María, intentando sonar más convincente. Sí, soy feliz. ¿Amas a tu marido? María guardó silencio un buen rato. Sí, dijo finalmente, aunque no sonó muy convincente. Lo amo. El oficial se puso de pie. Vamos a investigar tu caso. Si descubrimos que tu matrimonio está amañado, serás deportado. ¿Entiendes? María asintió. Sí. Cuando los agentes se marcharon, María se desplomó en el sofá con lágrimas en los ojos. Todo había salido mal. Raúl había cumplido su amenaza, y ahora todo el plan se desmoronaba. Sonó el teléfono. María, soy Carlos. ¿Estás bien?, preguntó. Acabo de recibir una llamada de inmigración. Ya vienen. Ya están aquí, sollozó María, casi sin poder hablar. ¿Qué hice mal? No sabía tu fecha de nacimiento. No sabía dónde trabajabas realmente. No sabía que te gustaba comer. Carlos estaba tranquilo al otro lado de la línea. Enseguida voy. No te preocupes. No va a empeorar. Si te ven muy nervioso, sospecharán. María, escúchame, dijo Carlos. Saldremos de esto. ¿Sabes quién está detrás? Alguien dijo que nuestra boda fue una farsa. Tenemos que demostrar que es real. Vamos a demostrar que somos una pareja de verdad. María se secó las lágrimas, con una determinación que nunca antes había sentido. ¿De verdad crees que esto funcionará? Carlos estaba seguro. Tiene que funcionar. Esa noche, mientras Lucía se quedaba dormida, Carlos y María se sentaron a la mesa de la cocina con 2 cuadernos. De acuerdo, dijo Carlos, mirando a María. Hagámoslo bien. Cuéntame todo sobre ti. Tu fecha de nacimiento, tu comida favorita, tu color favorito, tus miedos, tus sueños, todo. María abrió su cuaderno con las manos ligeramente temblorosas. Mi cumpleaños es el 15 de agosto.
Mi comida favorita son los tamales de mi abuela. Mi color favorito es el azul. Mi mayor miedo es que le pase algo a Lucía. Miró a Carlos. ¿Y mi sueño? Mi sueño es ser libre. Libre de verdad. Carlos asintió y lo anotó todo. Me toca a mí. Mi cumpleaños es el 23 de octubre, no el 15 de marzo. Mi comida favorita son las enchiladas verdes. Mi color favorito es el verde. Mi mayor miedo es no ser lo suficientemente bueno. Hizo una pausa. ¿Mi sueño? Pensé que ganaría mucho dinero, pero ahora creo que mi sueño es simplemente ser alguien que valga la pena. Se quedaron despiertos hasta tarde, aprendiendo todo el uno del otro. Y por primera vez, María se dio cuenta de que Carlos quizá no era como los demás hombres. A la mañana siguiente, a las 5 de la madrugada, María se despertó con náuseas. Había soñado que la deportaban y que Lucía se había quedado sola, llorando, en el aeropuerto. Carlos llegó temprano, con un traje nuevo para él y un vestido elegante para ella. No puedo aceptar esto, dijo María mirando el vestido. No es un regalo, respondió Carlos. Es un armario. Necesitamos parecer una pareja feliz y exitosa. No me gusta fingir, confesó María. No estamos fingiendo, dijo Carlos con firmeza. Hoy luchamos por tu vida. Carlos había contratado a un abogado llamado señor Morales, un hombre experimentado y familiarizado con asuntos de inmigración. ¿Están listos?, preguntó el señor Morales mientras se encontraban frente al juzgado. ¿Qué va a pasar?, preguntó María nerviosa. Les harán preguntas, explicó Morales. Muchas preguntas sobre su relación. ¿Cómo se conocieron? Detalles íntimos de su matrimonio. ¿Qué clase de detalles íntimos?, preguntó María molesta. Cosas como, ¿de qué lado de la cama duermes? ¿Qué desayunas? ¿Quién se levanta primero? ¿Dónde guardas el cepillo de dientes? María palideció. No lo sabemos, susurró. Carlos sonrió con seguridad. Sí, es cierto. Llevamos unas semanas viviendo juntos. Tú te despiertas a las 6 de la mañana, yo me despierto a las 6:30 de la mañana. Tú desayunas café y tostadas, y yo huevos con frijoles. Tu cepillo de dientes es azul y está a la izquierda del lavabo. María lo miró asombrada. Duermes del lado derecho de la cama, continuó Carlos. Como hablas así, puedes ver la puerta. Te quedas despierto hasta tarde viendo telenovelas, y yo ronco, pero solo cuando duermo boca arriba. María se quedó sin palabras. ¿Cómo sabes que ronco? Porque a veces te oigo caminar por el apartamento de noche, explicó Carlos. Y cuando me doy la vuelta, ya no te oigo caminar. En ese momento, María se dio cuenta de lo presente que había estado Carlos desde el principio. Entraron al juzgado y la jueza, una mujer de unos 50 años, con gafas y expresión severa, los estaba esperando. El momento de la verdad estaba por comenzar. Es el caso de María González Mendoza, acusada de haber contraído un matrimonio fraudulento para obtener la residencia legal. María sintió que se le secaba la boca en el momento que oyó esa palabra, fraudulento. Señora Mendoza, ¿cómo conoció a su marido? En el café donde trabajó. Venía todas las mañanas. Fue amor a primera vista. María miró a Carlos. Tenían preparada esta respuesta. No, señoría. Al principio pensé que era arrogante. ¿Para qué? Porque siempre pedía lo mismo y nunca decía nada, por favor o gracias. Se alzaron murmullos en la sala. El juez arqueó una ceja. ¿Y ha cambiado? Sí. Un día, mi hija le preguntó algo y él fue muy amable con ella. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era arrogante. Simplemente era tímido. ¿Qué le preguntó su hija? María respiró hondo. Esta fue la parte más difícil. Ella le pidió que se casara conmigo. Más susurros. ¿Una niña de 7 años le había propuesto matrimonio a su madre a un desconocido? ¿Tu madre? Sí, su señoría. ¿Por qué harías eso? María sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Porque estaba en una situación muy difícil.
Mi expareja me amenazó con denunciarme a inmigración si alguna vez intentaba dejarlo. Lucía me escuchó decirle a una amiga que solo el matrimonio podría salvarme. ¿Entonces tu hija buscó activamente un marido para ti? Sí. ¿Y usted, señor Mendoza, qué pensó cuando una niña le pidió matrimonio a su madre? Carlos se puso de pie. Creo que eso fue lo más valiente que he visto en mi vida, señoría. ¿Por qué valiente? Porque esta niña tuvo el valor de pedirle ayuda a una completa desconocida para proteger a su madre. Eso requiere fuerza. Y por eso decidió casarse. No decidí casarme solo por este momento. Investigué la situación de María. ¿La has investigado? Sí. Descubrí que vivía con un hombre violento que la amenazaba constantemente. Descubrí que Lucía llegaba a la escuela con moretones. María trabajaba en 2 empleos para sobrevivir, y aún tenía demasiado miedo de salir de casa. El juez tomó notas. ¿Y te enamoraste de ella durante esta investigación? Carlos se detuvo por un largo momento. No, señoría. Me enamoré de ella después de casarnos. La sala del tribunal quedó en silencio. ¿Después? Sí. Al principio, solo quería ayudarla. Pero viviendo con ella, y con Lucía, aprendí lo que significa realmente cuidar a alguien. Aprendí lo que significa ser útil, y no solo necesitado. ¿Puedes explicarlo? Toda mi vida creí que el éxito se alcanzaba con el dinero y el poder. Pero con María, aprendí que el verdadero éxito es cuando puedes confiar en ti mismo, cuando tienes la confianza para proteger lo que más amas. Carlos regarda a María. Ella me enseñó que hay una diferencia entre tener una vida cómoda y tener una vida que valga la pena vivir. La jueza se quitó las gafas. ¿Y usted, señora Mendoza, también se enamoró después del matrimonio? María se puso de pie. Le temblaban las piernas. Sí, señoría. Pero no como en las películas. ¿Entonces cómo? Me encantaba su paciencia. La forma en que le hablaba a Lucía como si fuera alguien importante. Nunca me pidió nada que no estuviera dispuesta a darle. Ella se secó una lágrima. Me enamoré de la sensación de seguridad, por primera vez en años. La jueza examinó sus documentos en silencio durante unos minutos. Luego habló. Emito una orden de protección permanente contra Raúl Mendoza. Autorizo a María González Mendoza a permanecer legalmente en este país. Su matrimonio no será objeto de mayor investigación. En la sala del tribunal se oyeron aplausos silenciosos. María no sonreía. Estaba demasiado cansada. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. 3 semanas después de la audiencia, María empacó sus cosas en cajas. Carlos se sentó en el sofá observándola doblar la ropa de Lucía. No tienes que irte, dijo. Sí. ¿Para qué? María se detuvo, sosteniendo una blusa. Porque ya tengo lo que necesito. Mis papeles están en regla. Tengo protección legal. Raúl ya no puede acercarse. No necesito un falso marido. ¿Un marido falso? Usted sabe lo que quiero decir. Carlos se puso de pie. En el tribunal dijiste que te enamoraste de mí. Dije lo que tenía que decir. Así que mentiste. María continuó empacando sin responder. María, regarde moi punto. Ella se dio la vuelta. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Le mentiste al tribunal. ¿Tiene importancia? Sí. Es importante. ¿Por qué? Ganamos el caso. Puedo vivir mi vida. ¿Y yo? Tú también. Puedes vivir tu vida. Encuentra a alguien que te quiera de verdad, no a alguien que te abandone por gratitud. Carlos se acercó. ¿Crees que lo que sientes por mí es solo gratitud? María se conmovió. No sé qué siento. Ese es el problema. ¿Cuál es el problema? Nunca he podido elegir a los hombres de mi vida. Siempre ha sido por necesidad. Por supervivencia. Por miedo. No sé lo que es elegir a alguien, solo porque quiero estar con él. Carlos asintió en señal de comprensión. Necesitas tiempo.
necesito saber quién soy, cuando no tengo miedo. ¿Qué pasa si después de descubrir quién eres todavía quieres estar conmigo? María sonrió, por primera vez en semanas. Entonces hablaremos. Lucía apareció en la puerta. ¿Nos vamos ya? Sí, mi amor. ¿Carlos viene a visitarnos? María y Carlos se miraron. Claro, dijo Carlos. Cuando tú y tu madre quieran. ¿Aún vas a casarte? Sí, respondió María, pero viviremos separados por un tiempo, como mis tíos Ana y Roberto. Algo así, dijo Lucía encogiéndose de hombros. A los 7 años, los adultos siempre hacían cosas extrañas que ella no entendía del todo. El apartamento que encontró María era pequeño pero luminoso. Estaba en un barrio seguro, cerca de una escuela, perfecto para Lucía. Carlos había ofrecido pagar el alquiler, pero María se negó. Encontré trabajo como asistente en una escuela primaria, le dijo. Puedo pagar el alquiler yo sola. Los primeros días fueron difíciles. María se despertó esperando oír los pasos de Carlos en la cocina. Lucía no dejaba de preguntarle por qué no los llevaba a la escuela. Pero poco a poco, comenzaron a construir nuevas rutinas. María descubrió que le encantaba cocinar para ella y para Lucía, sin preocuparse de si a los demás les gustaba la comida. A ella le gustaba ver la televisión hasta tarde, sin pedir permiso. Ella encontraba alegría en las pequeñas decisiones, qué jabón comprar, qué ruta tomar para ir al trabajo, sin tener que consultar a nadie. Por primera vez en años, se sintió libre. Pero también se sentía sola. Carlos venía a visitarme 2 veces por semana. Los martes, llevaba a Lucía al parque. Los sábados, los 3 almorzaban juntos. Siempre fue amable. Siempre preguntaba cómo estaban. Nunca insistió en que María volviera con él. ¿Cómo van las cosas en el trabajo?, preguntó un sábado mientras comía pizza. Bien. Me gusta trabajar con niños. ¿Más que café? Mucho más. Los niños son honestos. Si te quieren, te lo dirán. Si no, también te lo dirán. ¿Y te aman? María sonrió. Les digo la verdad. Así que sí. Es cierto, los adultos no siempre saben lo que hacen. Después del almuerzo, Carlos se fue como de costumbre. Pero esta vez, María se quedó parada en la ventana y lo observó caminar hacia su auto. Se dio cuenta de que le gustaba verlo irse, no porque quisiera que se fuera, sino porque sabía que él regresaría si ella se lo pedía. Esa noche, mientras Lucía hacía sus tareas, María se sentó en su cama y sacó un cuaderno. Ella hizo una lista. Cosas que me encantan de vivir sola. Nadie me grita. Puedo ver las telenovelas que quiera. Lucía está más tranquila. No tengo miedo. Luego escribió otra lista. Lo que extraño de la vida con Carlos. Alguien que me pregunte cómo me fue el día. Ayuda con Lucía. Sentirse protegido. Conversaciones en la cocina después de que Lucía se queda dormida. Ella miró ambas listas durante mucho, mucho tiempo. Luego escribió una tercera pregunta a continuación. ¿Qué es lo que realmente quiero? A esta pregunta ella escribió una sola palabra. Elegir. Ella quería elegir estar con alguien, no porque lo necesitara, sino porque, investigación tiene. Ella quería elegir amar, no sentirse obligada a amar. Ella quería elegir confiar, no verse obligada a hacerlo. Y en ese momento, se dio cuenta de algo silenciosamente poderoso. Quizás por primera vez en su vida, tuvo el lujo de elegir. ¿La pregunta era qué elegiría? Cerró el cuaderno y se quedó dormida. Pero por primera vez en mucho tiempo, no se quedó dormida preocupándose por el futuro. Se quedó dormida, emocionada por las posibilidades. 6 meses después, María se despertó un sábado, sabiendo que ese día lo cambiaría todo. Había pospuesto la conversación durante semanas. Cada vez que Carlos venía a visitarla, las palabras estaban allí, justo en el borde de sus labios. Pero ella no se atrevió a decirlas. El problema era que ya no tenía miedo. Y sin miedo, tuvo que afrontar lo que realmente sentía. Lucía estaba en el parque, jugando con su nueva amiga del edificio.
María había quedado en encontrarse con Carlos en el café donde todo comenzó. Había sugerido que hablaran en privado, sin Lucía, sobre su situación. Cuando Carlos llegó, ya estaba sentado en la misma mesa donde una vez Lucía le había hecho la pregunta que cambió sus vidas. «Hola», dijo María, sentándose frente a él. «Buenos días, ¿cómo estás?» «Bastante diferente, pero bueno». «¿Diferente en qué sentido?» María respiró profundamente. «He estado pensando mucho en nosotros y creo que necesito decirte algo importante». Carlos se sentó en su silla. «Dime». «Yo traje esto». María sacó un sobre de su bolso y lo colocó sobre la mesa. «¿Qué es esto?» «Papeles de divorcio». Carlos sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Tú, quieres el divorcio?» «Déjame explicarte», dijo María suavemente, abriendo el sobre. «Estos documentos cancelan todas las obligaciones legales de nuestro matrimonio. Si los firmas, dejo de ser tu responsabilidad legal. Ya no tienes que fingir. Se acabó la farsa». «¿Farsa?» «Carlos, nos casamos por conveniencia, para salvarme, para protegerme. Pero no nos casamos por amor. Y quiero casarme por amor». Carlos la miró confundido. «Yo, no entiendo». María sacó otra hoja de papel del sobre. «Esta es una carta que escribí para ti». Ella se lo dio. Carlos lo tomó, con las manos ligeramente temblorosas. «¿Quieres que lo lea ahora?» Desplegó la carta. Estaba escrita con la pulcra letra de María. «Carlos. Gracias por salvarme. Por favor, no me preguntes nada. Gracias por permitirme descubrir quién soy cuando no tengo miedo. En los últimos meses, he aprendido la diferencia entre necesitar a alguien y amar a alguien. Aprendí la diferencia entre estar agradecido y estar enamorado. Te agradezco por darme mi libertad. Pero estoy enamorado de ti, porque elegiste quedarte en mi vida sin pedir nada a cambio. Ahora que por fin tengo la oportunidad de elegir, te elijo a ti. Pero yo quiero elegirte a ti. Quiero casarme contigo otra vez. Pero esta vez, por amor. Ni por miedo, ni por necesidad, ni por conveniencia. Si todavía quieres casarte conmigo, yo también lo haré, pero ahora, solo por amor». Carlos terminó de leer. Levantó la vista. María tenía lágrimas en los ojos, pero estaba sonriendo. «¿Hablas en serio?» «Nunca he hablado tan en serio en mi vida». «¿Quieres que nos divorciemos, y luego nos volvamos a casar?» «Quiero que terminemos esta historia para poder empezar una nueva». Carlos se levantó, caminó hacia María y se arrodilló a su lado. «María González, ¿quieres casarte conmigo?» «¿En serio me lo estás preguntando?» «Te lo pregunto porque te amo. Porque estos meses sin ti han sido los más largos de mi vida. Porque quiero despertar cada día sabiendo que elegiste estar conmigo, no porque me necesites. Te necesito, pero no como antes. Antes necesitaba que te sintieras útil. Ahora necesito que seas feliz». «¿Cuál es la diferencia?» «Antes, si me hubieras dejado, me habría sentido un fracaso. Ahora, si me dejaras, me sentiría como alguien que tuvo la suerte de experimentar el amor verdadero, incluso si no durara». María se secó las lágrimas. «¿Qué pasa si nos casamos y las cosas se ponen difíciles? Luego trabajamos juntos para solucionarlos. ¿Qué pasa si me canso de ti? Entonces trato de no ser aburrido. ¿Qué pasa si te cansas de mí?» «Imposible». «¿Cómo puedes estar tan seguro?» «Porque viví sin ti. Y viví contigo. Y vivir contigo es mejor». María se inclinó y lo besó en la frente. «Sí, Carlos Mendoza. Quiero casarme contigo. Por amor. Por amor». En ese momento, Lucía entró corriendo al café. «Mamá, Carlos, ¿qué estás haciendo?» «Nos vamos a comprometer», dijo Carlos levantándose del suelo. «¿De nuevo?» «Esta vez es diferente», explica María. «Esta vez es porque nos amamos, no porque nos necesitemos». «¿Eso significa que volveréis a vivir juntos?» «Sí. Si quieres». Lucía sonrió y metió la mano en su bolsillo. «Entonces lo vas a necesitar».
En su mano había 2 sencillos anillos de plata. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó María asombrada. Los compré con el dinero de mi hada de los dientes. La señora de la joyería dijo que era para personas que se aman. En realidad. Carlos tomó uno de los anillos y lo deslizó suavemente en el dedo de María. Ahora lo es, dijo. Ahora es real. María tomó el otro anillo y lo colocó en el dedo de Carlos. Ahora es el momento del amor. Lucía aplaudió alegremente. Y ahora, podemos ser una verdadera familia. Por primera vez desde que se conocieron, Carlos y María se besaron. No porque tuvieran que fingir ser esposos. Pero porque quisieron. Y en ese beso lo sintieron. La diferencia entre un matrimonio de conveniencia y un matrimonio por amor. 2 años después. Carlos, se me ha caído otro diente. Lucía corría por el jardín de la pequeña pero luminosa casa que habían comprado juntos 6 meses antes. Ya tenía 9 años, y la tímida niña que una vez conoció se había vuelto atrevida y llena de risa. Sus gritos de alegría llenaron el cálido aire de la mañana del sábado. Carlos estaba regando las flores que habían plantado en primavera. Tomates rosados, hierbas para cocinar. Nada extravagante, pero todo está cuidado con cariño. ¿Otro diente?, preguntó, dejando la pipa. Se te acabarán los dientes para el ratón. Este vale el doble, sonrió Lucía. Es por detrás. ¿Quién te dijo que las muelas valen el doble? Yo lo inventé. Carlos se rió. Lucía se había convertido en una auténtica rompedora de reglas cuando le convenía. María salió de la casa sosteniendo una taza de café. Ella ya no era la mujer que le tenía miedo al café. Ahora caminaba diferente. Hablaba diferente. Se había graduado como asistente de enseñanza el mes anterior. Y la semana siguiente comenzaría a estudiar para convertirse en verdadera maestra. ¿Por qué tantos gritos?, preguntó, pero estaba sonriendo. Lucía perdió otro diente, dijo Carlos. Y dice que vale el doble. Ah, sí, la nueva regla tú también la conocías. María se acomodó en el sillón que Carlos había colocado en el porche para su lectura de la tarde. Lucía me explicó anoche toda la economía del ratoncito. O se convertirá en empresaria o en una maestra estafadora. Lucía había encontrado un caracol en el jardín. Ella lo examinó con la intensa curiosidad de un joven científico. ¿Crees que los caracoles tienen dientes?, preguntó. No lo sé, respondió Carlos, ¿qué te parece? Creo que sí. Pero son demasiado pequeños para verlos. Es posible. María observó a Carlos mostrarle a Lucía cómo observar el caracol sin lastimarlo. Hace 2 años jamás hubiera imaginado un momento como este. Una tranquila mañana de sábado en su propia casa, viendo a su marido y a su hija descubrir el mundo juntos. No fue fácil llegar hasta aquí. Había noches en las que María se despertaba con pesadillas sobre Raúl. Hubo días en que Carlos se preguntaba si sabía cómo ser padre de un hijo que no era biológicamente suyo. Hubo momentos en que dudaron de sus elecciones. Pero había mañanas como esta. Mamá, ¿podemos hacer panqueques?, preguntó Lucía con los ojos llenos de esperanza. No acabas de desayunar, respondió María. Fue hace un rato. Como 1 hora. Los niños tienen estómagos muy eficientes, añadió Carlos con una sonrisa. Procesan los alimentos rápidamente para dejar espacio para más. Eso no es ciencia real, dijo María con una sonrisa burlona. ¿Cómo lo sabes?, bromeó. Porque estoy estudiando para ser maestra. Yo saber ciencia. Ah, sí, lo olvidé, ahora vivo con un intelectual, dijo María, fingiendo suspirar dramáticamente. Ella le arrojó una hoja del jardín. Callarse la boca. Lucía observó a sus padres burlarse juguetonamente uno del otro y una sonrisa se extendió por su rostro. A ella le encantaba cuando bromeaban así. Le recordó que eran felices, no solo en los buenos momentos, sino también en los momentos tranquilos y ordinarios. ¿Sabes qué?, preguntó Lucía de repente. ¿Qué?, respondieron María y Carlos al mismo tiempo. Sabía que te ibas a enamorar. ¿De verdad? ¿En serio?, preguntó María, sorprendida. ¿Cómo?
Porque cuando le propuse matrimonio a Carlos, no se burló de mí. Y tú te enojaste, pero no me gritaste. La gente que se lleva bien, añadió en voz baja, no se burla de los niños. Y no se gritan entre ellos. María y Carlos se miraron. A veces Lucía decía cosas con una sabiduría que superaba con creces sus 7 años. ¿Y cómo aprendiste eso?, preguntó Carlos en voz baja. Nosotros los niños, somos muy buenos observando a los adultos. ¿Qué más observaste? ¿Qué os améis más ahora que cuando estabais casados? ¿Cómo lo sabes?, preguntó. Porque antes se trataban como amigos que vivían juntos. Pero ahora, se tratan como el regalo favorito del otro. María sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. ¿Sabes qué, Lucía?, susurró, con la voz cargada de emoción. Tienes razón. Esa tarde, mientras Lucía estaba sentada en la mesa de la cocina coloreando, María y Carlos estaban sentados juntos en el porche, mirando el sol esconderse en el horizonte. ¿En qué estás pensando?, preguntó Carlos en voz baja. Qué diferente es todo ahora, respondió María. Hace 2 años, solo pensaba en sobrevivir. Eso era todo. Ella se detuvo y luego sonrió suavemente. Pero ahora, tengo planes. Tengo sueños. Cosas que quiero hacer. Van successful yes and then get love one successful yes and then get love